Estamos en la Universidad de Piura, hablamos del cadáver, no se olviden que el cadáver es la esencia de aprender anatomía. ¿Y desde cuándo usamos el cadáver? Bueno, vamos a ver. Discúlpenme que los comandos se me han modificado. Un minuto. Tenía todo preparado. Ya creo que entró. Se usa desde hace mucho tiempo, al extremo que hasta una oración al cadáver hay. Y creo que ya la vimos en el propedéutico, si no me equivoco, en el cual hablamos que al curvarte con la lámina dura de tu bisturí sobre el cadáver desconocido, acuérdate que ese cuerpo nació del amor de dos almas y creció untado por la fe y la esperanza de aquella que en su seno lo abrigó. No olvides que sonrió y soñó tus mismos sueños de niño y de joven. Por cierto, amó y fue amado. Esperó y acuñó un amanecer feliz. También sintió pena por los que partieron y ahora yace en la fría losa, sin que por él se hubiera derramado una lágrima siquiera, sin recibir un solo beso de despedida, sin una sola oración de final adiós. Su nombre solo Dios lo sabe, pero el destino inexorable le dio el poder y la grandeza de servir a la humanidad misma que por él pasó indiferente. Esta oración al cadáver, yo la leí hace 30 años, 35 años, en el anfiteatro anatómico de la Universidad Nacional de Trujillo, y decía autor lambayecano, simplemente autor lambayecano. Pero después vimos, después ya con el tiempo, yo ya más años también estoy dentro de los historiadores de la anatomía, logramos establecer que la oración al cadáver desconocido de Karl von Rokitansky, que era un anatomopatólogo que se dedicó a reconocer al cadáver como un elemento que nos permite aprender, pero que hay que respetar. Lo usamos para aprender, pero hay que tener presente que ha sido un ser viviente igual que nosotros y que merece todo nuestro respeto. Los muertos enseñan a los vivos, por eso ya está escrito en el anfiteatro anatómico de Padua. ¿Por qué? Desde esa época, desde milenios atrás, los muertos enseñaban a los vivos. Pero también en Perú, Hipólito Unanue, el prócer de la independencia del Perú, el maestro anatómico de lo que es hoy San Marcos, decía: el cadáver disecado y demostrado en la sabia y elocuente escuela en que se dictan las más seguras máximas para conservar a los vivientes. Miren esa forma de decir que el cadáver es importante para aprender medicina. Si no tenemos el conocimiento anatómico, si no conocemos el cadáver, no podemos asegurar la curación de los vivientes. Y así, de años atrás, el cadáver era utilizado para aprender anatomía. Pero no siempre fue con la facilidad con que ahora nosotros podemos estudiarlo sin ningún tipo de limitación, salvo las propias que la ley establece. En esa época, hasta de manera, digamos, escondidas, se usaba el cadáver para estudiarlo. Y así vamos viendo, pues, que en Alejandría, por ejemplo, es donde por primera vez se diseca, por lo menos la historia así lo dice. Alejandría, estamos hablando de uno de los puertos de Egipto, ¿no es cierto? Donde existía un anatomista, Herófilo, el anatomista Herófilo, que disecaba los cadáveres que eran, digamos, los condenados a muerte,
los disecaba, se los entregaba y los disecaba. Tertuliano, uno de sus discípulos, lo llamaba este médico, o más bien, este verdugo devora muertos. Pero señores, de Tertuliano, de Herófilo, no hay ninguna lámina, no hay ningún escrito, no existe algo que diga esto es obra de Herófilo. No hay. Pero sí en Perú. En Perú, en el 1200 al 800 antes de Cristo, existe esta imagen, esta lámina, que representa al estómago, que representa al esófago, al duodeno, al yeyuno. Y acá podríamos decir místicamente, representa el istmo de las fauces, que es de un ser humano, porque al lado hay una serie de elementos más que muestran que es de seres humanos. Es una imagen tallada en piedra. Y esto lo conocemos, lo tenemos nosotros los peruanos en la cultura Sechín, aquí a 300 kilómetros al norte de Lima. Tertuliano, Herófilo, hacían disecciones en vivos y se llama vivisección. Ojo, que no estoy aplaudiéndolas, sino estamos recordando la historia. Ahora, hacer una vivisección, Dios mío, cosa de locos. Aunque hay escritos que dicen que en la época del nazismo, que es época moderna, sí se hicieron algunas vivisecciones. Entre ellas están las imágenes del libro de Perkins, por acá lo tengo, que ha sido cuestionado porque fue escrito por disecciones en la época del nazismo en Alemania. ¿De acuerdo? Vean un poco de historia, busquen Perkins, ahí van a ver que es el libro de los nazis, le llaman libro de anatomía. Yo tengo la suerte de tener un tomo. ¿Ya? Y también en el Perú, en Sechín, en 1200 antes de Cristo, se hacían vivisecciones. Observen esta imagen, donde hay un individuo que está con los ojos desmesuradamente abiertos, con un rictus de dolor, con los pelos erizados, con una actitud. La actitud demuestra que está vivo. El signo de dolor, de angustia, demuestra que está vivo y que le están retirando las vísceras abdominales por esta incisión, estando vivo. Es decir, que en Perú también se hacían vivisecciones. Y ojo, no existe en el mundo un grabado anatómico como este de mayor antigüedad. Perú tiene los grabados anatómicos más antiguos del mundo. Y en el 450 a.C., Hipócrates, Aristóteles, todos ellos hacían anatomía. Pero, señores, la anatomía la hacían en el cerdo prácticamente, en animales, no en el cadáver. Después de Herófilo, pasó un tiempo y dejaron, Herófilo estamos hablando en el 300 a.C., más o menos. Ya dejaron de disecar humanos, no se conoce por qué. No se conoce por qué no hay nada de elementos, digamos, objetivos de Herófilo, quizás porque se quemó en la biblioteca de Alejandría, quizás. Pero tampoco disecaron, pues, humanos, cadáveres humanos. Herófilo, Hipócrates, Aristóteles, Galeno menos. Galeno era un fanático de disecar cerdos. Por eso, las obras de Galeno describen un hígado lobulado, por ejemplo, que no es lobulado en el ser humano, pero sí es lobulado en el cerdo. ¿De acuerdo? Y estamos hablando ya en el después de Cristo. Esto ya lo hemos visto. Y vamos a la medicina árabe. Será un temerario y un asesino. Miren, señores, lo que está diciendo. Será un temerario y un asesino. Asesino. El cirujano que se atreva a aplicar el fuego o el instrumento al cuerpo sin estar perfectamente enterado de la naturaleza, sitio y relaciones del órgano en que se va a operar. Señores, esto tiene absoluta vigencia después de casi 900 años
porque fue dicho por Al-Mulkasi o fue registrado en el libro de Al-Mulkasi en el 1122 después de Cristo. Y tiene absoluta vigencia, porque el fuego se sigue usando en la cirugía. ¿O no? Ya van a ver ustedes. Claro, pues no está la enfermera calentando en un fogón el hierro, porque ya se ha tecnificado todo. Ya se inventó el electrobisturí, que es fuego. O sea, se sigue usando para abrir, para coagular. En esa época era para coagular también las heridas y controlar la infección, aunque después se infectaban, dicho sea de paso, porque no habían antibióticos. Y ya hablaban, pues, señores, de la impericia, de la negligencia médica, ya hablaban de la iatrogenia, porque dice, será un temerario y un asesino el que se atreva a aplicar el fuego sin conocer la anatomía. Entonces, señores, nosotros que estamos en el 2021, tenemos que ir aprendiendo anatomía. Acá está la disección del cerdo de Galeno. Acá vemos una imagen de Mundino. ¿Ya? Y también aparecen ya en el Renacimiento, dos personajes que no eran médicos, eran artistas, pero que representaban al cuerpo. Y ellos dijeron, para yo poder representar mejor el cuerpo, tengo que conocer el cuerpo. Así estamos hablando de Leonardo da Vinci y también hablamos de Miguel Ángel. Grandes anatomistas sin ser médicos. ¿Para qué? Para poder representar bien la mano con todas las nervaduras, para representar bien las imágenes que hacían del cuerpo. Y se dice que Miguel Ángel disecaba a hurtadillas, es decir, a escondidas. Imagínense lo que era disecar en la época de Miguel Ángel, que era por el 1400, 1500 más o menos. Yo para las fechas soy muy malo, pero podemos buscarlas. Ahora, rápido, pues en el internet se encuentra, ¿no es cierto? Donde no se conocían los medios de conservación del cadáver. Se conocían, perdón, sí se conocían como, por ejemplo, los embalsamamientos egipcios, pero no se conocían como medio anatómico. Utilizaban algunos elementos como la sal, el alcohol, pero les ganaba la descomposición. Y tenían que disecar a hurtadillas y con el olor que tiene la descomposición. Hasta que aparece, acá tenemos a Miguel Ángel, perdón, hasta que aparece Vesalio, ya me había confundido. Vesalio, en el 1560 más o menos, comienza a disecar cadáveres. Podemos decir que es el padre de la anatomía moderna, o se lo reconoce como el padre de la anatomía moderna. Y escribe un libro, La fábrica del cuerpo humano, con unos dibujos hechos por Cálcar, que era su dibujante. Él disecaba y su dibujante iba dibujando en un papel, tipo pergamino, me imagino, lo que mostraba Vesalio. De ahí dicen que viene la palabra calcar, o sea, representar. ¿Ya? Y así tienen ustedes acá la carátula de la fábrica del cuerpo humano, y acá tienen ustedes, señores, nosotros hemos tenido la suerte, esto fue en 1543, de tener en nuestras manos un original del libro de Vesalio. En la Universidad Autónoma de México, en la biblioteca de la Universidad Autónoma de México, en la Casa de la Medicina, ahí se guarda un ejemplar de este libro que nos hicieron el honor de mostrarnos a nosotros. Y cuando hablo en plural me estoy refiriendo también a la doctora Castro, docente de ustedes. ¿Ya? Acá tienen ustedes, este es el libro de Vesalio. Se dice que Vesalio hurtaba, robaba los cadáveres, los descolgaba de las horcas, los disecaba y después los representaba como él se los imaginaba, colgados en las horcas.
Y ustedes vean lo real de sus disecciones. Acá pueden ustedes reconocer todos los músculos del miembro inferior. Acá lo ven con mayor detalle. ¿Se dan cuenta? Los bastos, el recto, el gemelo, los óleos. Y vamos siguiendo así, donde las disecciones eran a veces un espectáculo. Habían lugares que se hacía la disección de un cadáver al año. El rey permitía un cadáver disecar por año. Entonces todo el mundo, digamos, se reunía, incluso hasta las autoridades como el propio rey, a ver la disección de un cadáver. Esto ya lo representa Rembrandt, el pintor. En 1632, Rembrandt representa la lección de anatomía del profesor Tull. Tull era un cirujano anatomista de esa época. Y acá ven ustedes que está disecando el miembro superior. La foto es muy oscura, característica de las obras de Rembrandt. ¿Ya? El blanco y negro, el negro. ¿Se dan cuenta? Y no se ve que Tull tiene un sombrero que hacía que lo identificara como el profesor. Era el único que tenía el sombrero puesto, porque era el maestro. ¿Se dan cuenta? En Inglaterra se llegaba a robar los muertos, al extremo que había una asociación que robaba muertos para venderlos a los anatomistas. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no es cierto? Tan es así que se llamaba los Resurrections, una asociación de los Resurrections que obligó a hacer una ley, la ley de Burken. ¿Por qué? Porque estos señores, Harry y Burken, eran los que más robaban los muertos y los vendían a los universitarios, los vendían a las cátedras de anatomía, los anatomistas. ¿Ya? Esta ley casi no surtió efecto porque procesaron a uno de tantos que habían. Algo semejante como ahora, que están las leyes y no pasa nada. Hasta que poco a poco se fue reglamentando. En Gran Bretaña primero, una ley que permitía la donación de cadáveres, la ley de Warburton, ¿ya? Que legalizaba de alguna manera la disección de cadáveres para uso científico, ley que se ha ido desarrollando con el tiempo y hasta ahora tenemos esa ley. La Ley General de Salud la contempla, la Ley General del Ministerio Público también contempla la donación de cadáveres para la enseñanza universitaria. Y así hemos llegado, más o menos, ustedes vean acá, a lo que es el anfiteatro anatómico. ¿Dónde se disecaban los cadáveres? En el anfiteatro anatómico. Primero de manera pública. Ponían una mesa y se ponían a disecar. La historia dice que el maestro no se ensuciaba las manos con la disección. Se sentaba en una silla alta, los alumnos alrededor, como una especie de balcones, el maestro de la silla alta con un puntero largo, iba señalando lo que el disector iba mostrando al abrir el cadáver. Eso era más o menos la forma clásica de enseñar la anatomía. Hasta que aparece el anfiteatro. Y el anfiteatro viene pues el nombre del circo, el anfiteatro. Todo alrededor de lo que se va a mostrar. El circo romano. Y algunos lo suman a eso, pues. Y dicen, para la matanza de los hombres, servían los antiguos anfiteatros, el circo romano, donde mataban a los cristianos o a los gladiadores. Que los nuestros estén abiertos para prolongar la vida de los mismos.
Es una frase leída en el Anfiteatro Anatómico de Montpellier. Miren qué significativa. Cómo transforman el circo romano donde sacrificaban a los hombres, mataban a los hombres, hacia el anfiteatro anatómico donde muestran el cadáver para salvar a los vivientes o conservar la vida de los vivientes. Ahí tienen un anfiteatro anatómico hecho en madera. El anfiteatro toma un espacio importante en la época medieval hacia el Renacimiento. ¿Ya? Miren, ahí está la mesa de disección. Acá está donde se sientan los alumnos, las mesas para los alumnos, las sillas. Acá está el profesor. Y todo de madera, con algunos, digamos, imágenes de anatomistas. ¿Ya? Y miren este otro anfiteatro, este de Valladolid. Miren, la mesa de disección, observen todo esto. Miren el acabado que tiene, la forma. Eran obras de arte, obras de arquitectura que eran, digamos, y siguen conservándose. Esto es una foto, no reciente, pero es una foto de la actualidad. ¿Ya? Pero en Perú, ¿qué pasó? En Perú también se crea un anfiteatro. Lástima que no lo tengamos. Lástima que no lo hayamos conservado. Como muchas cosas que no conservamos en el Perú. En noviembre de 1792 había un virrey, Francisco Gil de Taboada, que inaugura el primer anfiteatro. Yo creo que es el primer anfiteatro de América. Pertenezco yo a la Academia Panamericana de Historia de la Medicina, al igual que mexicanos, chilenos, argentinos, y a veces en los congresos nos discutimos de cuál anfiteatro fue primero, el de México, el de Santo Domingo o el de Perú. Y ahí andamos, pues todavía no tenemos la ciencia cierta. Lógicamente yo defiendo Perú, ¿ya? Por eso digo, el primer anfiteatro de América. ¿Y quién fue el que postuló, el que creó, el que lo generó? Hipólito Unanue, uno de nuestros padres de la medicina, padre de la anatomía peruana, el fundador del anfiteatro anatómico. ¿Y qué dijo cuando fundó el anfiteatro? En este anfiteatro, que hoy se consagra a su enseñanza, se dirigía a los alumnos, amanecerá la brillante aurora que disipe la tenebrosa noche del error. Es decir, que decía, el que sabe anatomía, difícil que comete errores en el ejercicio de la medicina. ¿De acuerdo? Bueno, ya les dije que los anfiteatros tuvieron su apogeo en el Renacimiento y continuaron hasta la era moderna. ¿Ya? Revisando nuevamente, acuérdense que en 1711 se funda la primera cátedra de anatomía, siendo virrey antes del anfiteatro, don Diego Ladrón de Guevara. Los anfiteatros, con el tiempo, son reemplazados. Esos fastuosos anfiteatros son reemplazados ya con unas salas de disección. Acá tienen ustedes San Marcos, la sala de disección, la primitiva sala de disección, donde están las mesas y los alumnos ya van a rodear la mesa. No les tengo fotos del anfiteatro anatómico de nosotros porque lo tienen que conocer, ¿ya? Y así terminamos con esto. El cadáver de la mesa 3. Yo estuve vivo un día y respiraba. Tenía sueños, nombres, recuerdos. Me gustaba reír, me gustaba cantar. Yo había sido niño antes de ser hombre y había sido hombre antes de ser cadáver. Yo vi la luna llena de una noche. La vi tan hermosa que me hizo temblar, mas nunca pensé que la vería tantas noches sentado en la puerta del anfiteatro sin poder partir a mi destino. Y aquí estoy.
observando mi cuerpo inerte, agobiado por la fría losa y el formol, observando cómo de mí estudian cosas que yo mismo ignoraba tener dentro. Cuando vivo, no le importé a nadie. Ahora muerto, nadie sabe quién soy, solo me dicen el de la mesa 3. Yo fui un alma sin suerte y ahora soy un cuerpo sin vida que se entrega a cualquier jovencito con mandil, sunete y un bisturí, sin perder la dulce esperanza de que alguien se acuerde de mí. Esto es lo que piensa el cadáver de ustedes. Se ofrece a ustedes, se entrega a ustedes para que lo estudien, para que sean buenos médicos y puedan prolongar la vida de los demás seres humanos. ¿De acuerdo? Este poema pertenece a su profesora, la doctora Ramos. Fue publicado en la revista de Anatomía hace algunos años. Ahí ven ustedes a la doctora Ramos hojeando en sus manos el original del libro de Vesalio. Pocas personas han tenido el privilegio de tener la obra de Vesalio en sus manos. Y cuando digo personas me refiero a anatomistas. ¿De acuerdo? Bueno, hace un ratito mencioné el formol. Nosotros usamos el formol únicamente para fijar el cadáver. Ustedes van a ir a nuestro anfiteatro de la Universidad de Piura y prácticamente no van a oler a formol porque no trabajamos con formol en la mesa de los estudiantes. El formol ha sido satanizado y les hago esto como información. Satanizado que es cancerígeno, que es tóxico, incluso la SUNEDU nos obliga a tener hasta una ducha, porque parece que a algún alumno por ahí no sé qué le pasa y se baña en formol, entonces hay una ducha para lavarlo rápido, ¿ya? Pero el formol no asusta a nadie, señores. Lógicamente, si tomo formol, claro que me va a asustar. Si al paciente le inyecto un enema de formol, por supuesto que le va a pasar algo. Y cuando digo yo que le inyectan un enema de formol, no estoy diciendo ninguna cosa, ninguna mentira. Hubo un caso, señores, en un hospital de acá de Perú, el más grande de los hospitales, para no dar más detalles, que la técnica se equivoca y le inyecta 1 litro de formol o medio litro de formol en enema al paciente. Por supuesto, la paciente, que una mujer, falleció. Bueno, eso no va a pasar, pues. Nosotros usamos el formol para fijar, porque no hay mejor agente fijador que el formol, pero para trabajar, para mostrarlos preparados, van a estar en una técnica que desarrollamos en nuestra universidad, que es la técnica Laskowski, en el cual no hay mal olor, en absoluto, y pueden manipular con toda seguridad el material académico. También con el formol se puede manipular con absoluta seguridad, para lo cual hay que aprender a manipularlo, pues, y a cuidar el material anatómico. No voy a entrar en esos detalles ahora porque no vamos a estar en el anfiteatro, pues lamentablemente, pero sí para que lo tengan como conocimiento general. Para terminar, quiero recordarles algo, que es la planimetría. Si ustedes no se ubican en sí mismos, no van a poder conocerse. Tienen que empezar a conocerse, a ubicarse. ¿Qué está adelante? ¿Qué es atrás? ¿Qué es al costado? Al otro costado. ¿Cómo se va a llamar para hablar un solo idioma en anatomía? Ustedes, por lo general, está probado que en el idioma español utilizamos un promedio de 300 palabras para comunicarnos. 300 palabras. Por ahí uno que estudió un poco más erudito, que usa 500 palabras. 500. De las miles de palabras que tiene el idioma castellano.
En el Cervantes creo que han detectado 23.000, creo, si no me equivoco. ¿Ya? Pero 300 palabras, y ahora con el internet estoy seguro que más de uno de ustedes va a tener que aprender muchas palabras porque usan un idioma medio así de telegrama, de corto, no usan muchas palabras. Pero sin embargo, en anatomía van a aprender por lo menos 2.000 a 2.500 nuevos términos, que son palabras al final de cuentas. Miren, es decir, van a aprender como 5 idiomas nuevos términos. ¿Alguno de ustedes le dice, mamá, me duele el troquíter? No. ¿O mamá, me duele el tubérculo mayor? No. ¿Alguno de ustedes va a decir, el gonio? Mira, mamá, se me salió el gonio, tengo miedo apuntado. No. Porque eso tienen que ir aprendiendo ustedes. Es nuevo. Y así se empieza con la planimetría, a ubicarnos tridimensionalmente en el espacio. Yo estoy parado en el espacio. Hagan de cuenta que me encajono. Tengo una pared acá, una pared atrás y 2 paredes laterales, una en el piso, una en la cabeza. Estoy encajonado. Entonces eso se llaman planos. Planos. Por lo tanto, tengo un plano anterior o ventral. Tengo un plano posterior o dorsal. Tengo un plano al costado, lateral derecho, y tengo un plano lateral izquierdo. Tengo un plano superior y tengo un plano inferior. ¿De acuerdo? Planos. Pero ya tengo al hombre ubicado en las 3 dimensiones y en los 6 planos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En los 6 planos. Pero también, señores, para estudiar anatomía, a mí me gustaría preguntarle a Nicolás Marcos, debe ser su nombre, ¿cómo se estudia anatomía? Ya lo vimos en el propedéutico, ¿eh? Ojo. Nicolás, Disculpa, atiéndeme. ¿sí? No, sí, sí. No se prendía mi micrófono. Ah, hay varios Nicolás. Yo estaba mirando a Nicolás que está. Ah, Ya, sí, hay tres Nicolás, me parece. ya Nicolás Mar, ya. Digo Mar porque Mar 3 puntitos. ¿Cómo se estudia anatomía? En los 4 planos, ¿no? Eso que me está mostrando la imagen. No, no, ya vimos, ya. Pero ¿cómo se estudia anatomía? ¿Cómo? Ya, hazte cuenta que yo me entrego, soy un cuerpo que me entrego. ¡Estúdiame! Ah, ¿Cómo me estudiarías? tocando, o sea, aprendiendo sobre el cuerpo. Palpación, ya, Ajá. ya. Eso de la anatomía de superficie se llama. La superficie. Ah, acá hay un bultito, clavícula. Acá hay otro bultito, el epicón, el epitróclea o el epicóndilo interno, medial. Ya, y así voy buscando, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué más? Observando. Ya, la observación, ya, pues ya. ¿Qué más? Mm, no se me ocurre otra forma. Cortar, cortar y cortar. Si no, no vamos a poder estudiar por dentro, pues niño. Me cortas como quieres, me cortas así, me cortas así, me cortas así, me cortas así, me cortas más acá, más allá. Cortar. Entonces, ¿cómo vas a explicar después? Porque tú estudias para después saber y poder comunicar. No vas a decir, sí, yo a fulano lo corté así. No. Aquí vienen nuevos términos que tienen que ir aprendiendo. Tenemos el plano frontal, el plano dorsal. Ahora hay un plano, el sagital, medio, medio, medio. El hombre, hablo del ser humano, biológicamente es un individuo simétrico. Simétrico. Mitad derecha igual a mitad izquierda. Simétrico. ¿De acuerdo?
pero tengo un corte sagital, es decir, esta mitad es igual a esta otra mitad. ¿Ubicados? Vamos a ver más adelante que hay algunos órganos que no son simétricos, no porque no se respete la ley, sino porque han cambiado de posición, pero siguen siendo simétricos, específicamente en el tubo digestivo. ¿Ya? Entonces, corte sagital. Pero también lo puedo cortar un poquito más allá, o más acá, o más allá. Cortes parasagitales. Y si yo corto simétrico, voy a tener... ¿Están viendo mi mano o está muy oscuro? ¿Ah? Sí se la logra ver la mano, doctor. ¿Muy oscuro? ¿Se ve mejor la mano? Sí. Ya. Si yo corto, así corto, voy a tener un corte de la línea media. Eso se va a llamar la cara interna del corte o cara medial del corte. Y tengo el resto del corte que se va a llamar la cara externa o cara lateral del corte. ¿Ubicados? La lateral, la medial. Si yo vuelvo a cortar, sigo teniendo la medial y la lateral. Si vuelvo a cortar, sigo teniendo lateral y medial. ¿Ubicados? Esos son los cortes anteros-posteriores de tipo vertical. Pero también los puedo cortar así. Ya no antero-posterior, sino en forma frontal. Frontal. Es decir, que hago un sector de adelante y dejo un sector atrás. Entonces, acá tengo el corte. El corte de adelante, acá está mi panza. Esto es ventral, vientre. Pero en el corte voy a tener una cara posterior del corte, una cara anterior o ventral del corte, una cara posterior del corte o dorsal del corte. ¿Ubicados? Pero también lo puedo cortar así. Sí. Transversal. Entonces voy a tener un segmento superior y un segmento inferior. Es decir, si me cortan la cabeza es el segmento superior, el resto del cuerpo, el segmento inferior del corte. La cabeza va a tener una cara inferior del corte. El resto del cuerpo va a tener una cara superior del corte. Y también puedo cortar más abajo, más arriba. Lo que tenemos que hacer es hablar el mismo idioma. Si yo en estos momentos corto en la cabeza, acá está, corto la cabeza. Ahí me están viendo, ¿no es cierto? ¿Están viendo el mouse? ¿O Sí, sea, muy oscuro? ¿Ah? Sí, sí se logra ver. Ya, entonces, este sector, este pedacito que me he sacado de cabeza, tiene una parte superior, una parte inferior, un lado derecho, un lado izquierdo, un lado anterior, un lado posterior. ¿De acuerdo? Pero si yo agarro este papel, me corto, me saco esta lonja como si fuese salame o jamón nacional, ya, jala. Si fue el corte así, voy a tener una cara anterior, una cara posterior. Un borde lateral derecho, otro borde lateral izquierdo, un borde superior y un borde inferior. Pero si me lo corté así, voy a tener una cara superior, una cara inferior, un borde derecho, un borde anterior, borde posterior, borde izquierdo. ¿De acuerdo? Pero si me lo corté de acá, no de acá, sino de este pedazo nomás, voy a tener un borde anterior, un borde lateral y un borde medial. Porque está la línea media. Si hubiese sido para el otro lado, sería lateral izquierdo. Pero no, está en el medio. Borde medial, borde lateral. O borde externo, borde interno. ¿De acuerdo? Borde anterior,
borde posterior. Cara inferior, cara superior. Y miren, voy a hacer algo, espero que me resulte. Y miren, ¿ven que marcado? ¿Está marcado? ¿Ah? Ya, me lo corté. Esta es la cara superior, ¿no es cierto? Esta es la cara inferior. Este es el borde lateral, el borde medial, el borde anterior, el borde posterior. ¿De acuerdo? Ahora yo lo veo así. ¿Tiene marca? No. ¿Se alcanza a ver? Ahí, la marca. Ahí sí se ve. Caramba, Ahora sí Iván, se puede ver, doctor. ni bola me dan. Estoy hablando solo. Ya. Dijimos que lo marcado era era cara superior. Yo lo veo así. Pero ahora lo veo así. No hay marca. ¿Qué cara es? Cara superior. Efectivamente, sigue siendo superior. Así la vea de arriba, así la vea del costado, o del otro lado, o de más acá, o de más allá. Sigue siendo la cara superior, porque así está determinado en lo que conocemos como planimetría. ¿De acuerdo? Como planimetría. ¿Alguna pregunta? Esto tienen que entenderlo, porque vamos a estudiar la anatomía de esa manera. Miren el miembro superior. ¿Ven mi miembro superior? De repente, fíjense que es una cosa larga, igual que el miembro inferior. ¿Qué tengo? Extremo. Un extremo unido al cuerpo, un extremo libre y lejos del cuerpo. Claro, yo lo acerco, me va a decir alguien, no, pues estamos hablando pues del implante, ¿no es cierto? Un extremo lejos, un extremo cerca. Bueno, anatómicamente le vamos a llamar distal, proximal. Distal, proximal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo describo a un hueso, como este, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? ¿Se ve? Como este, voy a hablar pues que tiene un extremo y tiene otro extremo. Específicamente es un hueso largo. Entonces hablamos esto de cómo se coloca en mi cuerpo, cómo se coloca. Ya esto, no, esto va para acá está, porque lo tengo que orientar. El extremo abultado, decimos, estudiando anatomía, el extremo abultado va hacia abajo, o el extremo abultado es distal. El extremo menos abultado va hacia arriba, o es proximal. Entonces va así, esto va así. ¿De acuerdo? Y digo, ya, ¿qué más veo? Esto medio rugoso va hacia atrás, es posterior, y así voy ubicando a mi segmento. Yo lo puedo poner así, lo puedo estudiar así, pero este sigue siendo el extremo distal y este es el proximal. Por más que lo ponga así, esto no es superior, es proximal, distal. Lo pongo así, esto no es derecho, esto no es izquierdo, esto es proximal, distal. ¿De acuerdo? Pero para estudiar esto, ponemos al cuerpo humano en posición anatómica, que es esta, lo que se llama la posición anatómica.
¿Y cuál es la posición anatómica? ¿Me puedes ayudar, Nicolás? Mar, creo que te pregunté. Sí, doctor. ¿Cuál es la posición? No, Rodrigo José, mejor. Rodrigo, ¿cuál es la posición anatómica? En el propedéutico lo hemos visto, por eso yo dije que hay que repasarlo. No recuerdo, doctor. ¿Yo en qué posición estoy? A ver, Walter, tengo que acostumbrarme a ver las manitos levantadas. Walter, o Caroline, ¿cuál es la posición anatómica? Es cuando pones las manos mirando hacia el frente. Ya, primero tienes que decirme lo grande, lo grueso. Maricielo es Maricielo. Sí, doctor. ¿Cuál es la Bueno, yo posición tengo entendido. anatómica? ¿Ah? Ajá, es cuando, bueno, la persona está parada mirando al frente y con el brazo supinado. Primero tenemos que decir el individuo en posición bípeda, parado. Bípedo. 1 y 2, bípedo, pies, parado. Segundo, Mirando al frente. a ver, Walter Alejandro debe ser. Sí, doctor. De lo que me acuerdo del propéutico, usted también comentó que con las manos en forma de supinación y con los pies, creo que tienen que hacer un ángulo de 90 grados, apuntando hacia, bueno, o sea, hacia el frente, ¿no? Y no, algo erguido también. ¿Y tú, María, qué piensas? Al igual que mi compañero, mayormente los miembros superiores deben estar colgando hacia los lados y también las palmas de las manos tienen que estar direccionadas hacia el frente o hacia adelante, al igual que nuestros miembros en inferiores que también deben de estar juntos. Es decir, señores, así. ¿Y cómo describo esta posición? La describo como la están describiendo los compañeros. ¿De acuerdo? ¿En posición de pie o en posición bípeda? Con los miembros superiores colgando a los lados del cuerpo, ligeramente separados del cuerpo y la palma de las manos mirando al frente, es decir, en supinación. Esto es supinación, suplico, supinación. Los pies ligeramente separados y la punta de los pies ligeramente abiertos. ¿De acuerdo? Esa es la posición anatómica. Y señores, esto va a ser ventral, esto va a ser dorsal, o anterior y posterior. Esto va a ser superior, esto va a ser inferior. Pero al cadáver lo estudiamos en posición de pie. ¿Alguien puede parar un cadáver y mantenerlo en pie y para estudiarlo? A ver. ¿Cómo estudiamos el cadáver? Vamos, muchachos. Hay cosas muy pequeñas que a veces nos hacen pensar mucho y son simples. No, señores, al cadáver lo estudiamos en decúbito. ¿Decúbito? ¿Cómo se llama este decúbito? ¿De espalda cómo se llama? Dorsal. Decúbito dorsal. Si lo pongo de panza, decúbito ventral. Si lo pongo de costadito, decúbito lateral derecho. El lado es el que apoya. Derecho. Lo pongo el otro costadito, decúbito lateral izquierdo. Estamos estudiando el cadáver en decúbito dorsal. O sea, acá tengo el cadáver. Ya. El cadáver era así. Ahí sí. Imagínense ustedes, ¿ya? Así, en mouse. Acá va la cabeza,
Acá está la cola, miren, medio anchota la cola, ¿ya? Acá está anterior, acá está posterior. O no, al revés, no. Esto es anterior, que está la pancita, miren la pancita, esto es posterior. Entonces lo voy a colocar así, así, al cadáver. Esto está mirando para arriba, miren, ¿o no? Me acerco. ¿Se ve mejor? No, se ve oscuro. Ya. Está mirando para arriba. Ya, ahí lo ven, ya. Está mirando para arriba. ¿Ubicados? Entonces, esta cara que está mirando para arriba, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Esta cara. Ventral. No está mirando para arriba. Dorsal. Ay, para arriba he dicho. Señores, se sigue llamando ventral. Si yo así la ponga para abajo, sigue llamándose ventral. La pongo así paradita, sigue llamándose ventral. Mira para allá, ventral. Mira para el otro lado, ventral. Eso es el estudio planimétrico del individuo. Ya le pusimos los nombres. Como lo veamos, esto es anterior o ventral, esto es posterior o dorsal, esto es lateral derecho, lateral izquierdo, esto es superior o craneal, también se llama craneal, y esto es inferior o, ahora mi hijo me va a reclamar porque estoy que zapateo el piso, inferior o caudal, o podálico también, porque no tenemos cola nosotros. ¿Se dan cuenta? Eso tiene que ya desde ahora acostumbrarse. Entonces yo les pregunto, señores, este extremo, ¿cómo se va a llamar? En el cúbito. Ahí ¿se ve el cúbito? Sí se ve. Ahí está. ¿Cómo se va a llamar este extremo? Proximal. El cúbito, perdón, este radio, ¿eh? Ojo, radio. ¿Cómo se va a llamar? Proximal. Epífisis proximal. Entonces ya empezamos mal. Porque acuérdense que dijimos, tiene un extremo más gordito, más abultado que el otro. ¿Lo ven? Que también, mírenlo, miren. El extremo más abultado va hacia abajo, es decir, distal. Distal. Así lo ponga yo al revés, así lo ponga de cabeza, así lo ponga, qué sé yo, de cualquier manera, sigue siendo distal, sigue siendo proximal. Eso es la planimetría. Vayan haciendo ejercicio, señores, porque es la única manera de poder familiarizarse con los términos. Porque ustedes van a leer en el texto, o el profesor les va a decir, la cara anterior se relaciona con tal cosa. Entonces ustedes ahí... No, tiene que ser en automático, ya ubicar lo que es la cara anterior, ubicar lo que es la cara posterior. ¿De acuerdo? Ese es el primer inicio para poder estudiar al cuerpo. Es decir, ¿cómo lo vamos a estudiar? Manejar un solo idioma. Porque yo puedo decir, pues, esto que va para adelante también se puede llamar, qué sé yo, mancil, por la panza. No, ventral. Anterior, posterior, dorsal, medial, paramedial, para al lado. ¿Ubicados? ¿Alguna pregunta? Yo creo que ya no es necesario pasar los diapositivos, me han entendido. Fíjense. A ver. Sí. Acá están los planos, el plano transversal, el plano coronal. Ah, ¿por qué le llaman coronal? Porque acá está pues la corona. Y acá hay una sutura que se va a dar, esta sutura que está acá, esta sutura se llama la sutura coronal. Entonces, todo lo que vaya en paralelo a esa sutura se va a llamar coronal, corte coronal. O también se va a llamar vértico frontal porque pasa por delante
hueso frontal que se llama a esto. Entonces, señores, vayan analizando lo siguiente. Los nombres en la anatomía no están puestos por capricho. Quizás algunos sí, pero por lo general no. No están por capricho. Hay que relacionarlo con algo. ¿Por qué le dicen coronal? Bueno, porque está pues la sutura coronal. Vértico frontal, porque acá está el hueso frontal y el corte es vertical. Vértico frontal. El corte vértico frontal me da un plano anterior, un plano posterior. El corte transversal me da un plano superior, un plano inferior. ¿De acuerdo? El corte sagital, miren, acá está el sagital, es antero-posterior. Va de adelante, va atrás. ¿De acuerdo? Y me va a dar una mitad derecha, una mitad izquierda. Y de ahí pueden hacer todos los cortes que ustedes deseen. ¿Ya? Miren, acá está el plano craneal, craneal por cráneo también, superior, cefálico, es lo mismo. A algún autor le gusta usar más el término cefálico, bueno, entiéndanlo. Otro craneal, otro superior, es lo mismo. Acá, fíjense, el plano podálico, porque la cola cuelga para abajo, pues. Pero no tenemos cola nosotros. Perdón, caudal, con la cola. No tenemos cola, pero sí podálico, porque el término podálico viene de pie o inferior. Y el plano, acá transversal, me separa una mitad superior, una mitad inferior. Plano frontal o ventral. Acá está la frente, frontal, o ventral, acá está el vientre, ventral o anterior. Plano dorsal, porque está el dorso, o posterior. ¿De acuerdo? Fíjense, acá hay diferentes planos que han ido cortando, seccionando. Un plano sagital, un plano parasagital. Los planos parasagitales podemos decir, porque si yo corto de esta manera el medial, ya sabemos que es mitad-mitad. Y el sagital, bueno, hay que orientarlo. Puede pasar por la parte media del ojo, verticalmente, por la parte medio clavicular, por la unión de la clavícula con el esternón, por el borde externo-esternón. O sea, siempre tienen un elemento referencial. ¿De acuerdo? Que se va dando. La vista frontal, la vista lateral, la vista dorsal, frontal o ventral. Los diferentes planos que ya hemos visto, vista frontal o anterior o ventral, lateral, lateral ¿de qué lado? Izquierdo. ¿De acuerdo? Vista dorsal o posterior. Esa es la posición anatómica. Esta es otra posición. Posición de firme, dicen algunos. Esta es la posición que estudiamos nosotros del cadáver. El plano frontal, el plano dorsal. Si yo secciono por aquí, corto por aquí, voy a tener un segmento anterior o ventral, un segmento posterior o dorsal. ¿De acuerdo? Miren, proximal, distal. Si yo secciono en dos el miembro superior o inferior, voy a tener un segmento proximal, un segmento distal. Pero otro detalle, acá tengo el segmento distal. El segmento distal tiene un extremo y tiene otro extremo. Este extremo se va a seguir llamando proximal y este distal. Lo secciono en tres. Entonces hablamos, miren, miren. Segmento proximal, segmento distal, segmento intermedio. También lo puedo llamar así. El segmento intermedio tiene un extremo proximal y un extremo distal en miembros. Yo le puedo dar a alguno de ustedes a que me estudie esto, por ejemplo. Esto. Así. ¿Se ve? Sí. Ahí está.
Así. Ustedes ven que es un sector, un segmento del miembro superior. Entonces yo les puedo decir, a ver, ubícamelo. No sé si lo puedo sacar, sí lo puedo sacar. Después tendré que ordenar todo. ¿Ya? Ubícamelo. ¿Cómo va esto en tu cuerpo? Ah, usted me va a decir, sí, doctor. Estamos viendo acá un segmento intermedio del miembro superior, formado por el húmero y formado por el radio y el cúbito. Pero ¿cómo va en tu cuerpo? No va así de esta manera. Ah, no. Sí, sí, izquierdo, usted. Perfecto. ¿Esto cómo se llama? Extremo proximal. Esto, extremo distal. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se ve? Cara anterior a la zona de flexura, en la cara anterior. La zona de flexura está en la cara anterior. ¿Ubicados? ¿Esto qué lado es? Ah, este es el lado derecho o izquierdo. A ver, ¿este es el lado derecho o el lado izquierdo? A ver, piensen, ya lo puse. Derecho. Derecha. Ya. Disculpen que yo haga preguntas así y lo descompagine, pero es la única manera también de ir aprendiendo. ¿Ya? Acá no estamos para saber quién sabe más o quién sabe menos. Acá estamos para aprender todos. Y si a alguien le pregunta y no sabe, caballero, aprende. Y no vamos a pensar de que se trata de que ya nos estamos burlando de ninguna manera. Les he hecho la pregunta simplemente para hacerlos pensar. No, señores, este segmento, todo es izquierdo. Todo es izquierdo. Y cuando tenemos un segmento así como esto, este es el lado medial o interno y este es el lado lateral o externo. ¿De acuerdo? Algunos otros autores le dicen lado radial porque está en relación al radio, lado cubital porque está en relación al cúbito. Pero es medial o interno, lateral o externo, o lado radial o lado cubital. Igualito en el miembro inferior. ¿De acuerdo? Derecho, izquierdo es cuando tenemos los dos miembros, cuál es derecho y cuál es izquierdo. ¿Ubicados? Y así vamos a ir aprendiendo juntos la anatomía. Yo creo que ya esta es una de las últimas láminas. ¿Hay alguna pregunta? Acá, no, acá tengo otro ejemplo, miren. ¿Se ve? Sí. Miren, el individuo está así, paradito. Acá está la pancita, ahí está la pancita, ahí está, paradito. Acá está la cola, ahí está la cola. Y lo han cortado. Ya han sacado un segmento anterior. Lo han vuelto a cortar, han sacado un segmento posterior. Y ha quedado un segmento en el medio, intermedio. Si analizamos este segmento, acá, decimos que tiene una cara anterior y una cara posterior del corte. Este segmento del medio tiene una cara anterior y una cara posterior. Y este segmento posterior del corte posterior, una cara dorsal y una cara anterior. ¿Se dan cuenta? Y así nosotros podemos ir estudiando nuestro cadáver. Igual acá. Le podemos efectuar cortes transversales. Acá un solo corte me divide un segmento superior, un segmento inferior. En el caso de los miembros, un segmento distal, un segmento proximal. Si hacemos dos cortes, un segmento intermedio, uno superior, uno inferior. Acá son los movimientos. Los movimientos, señores. Los movimientos se van a dar en tres ejes. En tres ejes. Y vayan metiendo en la cabeza que ya arrancamos el lunes locomotor. Tres ejes. A ver, yo le pregunto a María Isabel.
Me imagino que en tu dormitorio tienes una puerta. Me imagino. ¿Ah? La puerta de tu dormitorio, ¿sobre qué eje se abre y se cierra? Porque tiene un eje. Porque tú la abres y tú la cierras. ¿O no? Sí, sí, doctor. ¿Y el eje de movimiento cuál sería? Mírala, mira la puerta de tu casa, de la calle, de la sala. Mírala la puerta. Yo acá tengo una puerta. ¿Y qué le estoy viendo? Pucha, tiene 3 bisagras. Bisagra se llama esta que la unen al marco. 3 bisagras. ¿Y cómo están puestas las bisagras? Una está encima de la otra. Ta, 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 ta. ¿En qué sentido están? ¿Están acostadas? ¿Están paradas? ¿Están puestas allá? ¿Acá? ¿Cómo están? Está parado. ¿Cómo se llama esa dirección de estar parado? Eje vertical, longitudinal. Vertical. Ahí tienen el eje. Ahí tienen un eje. Eje vertical. ¿De acuerdo? Y le pregunto si digo Richard Jr., a Antonella, la puerta de tu horno, en tu casa, ¿tienes un horno o tienes un horno? En la cocina. Ayer limpié el horno de mi casa, como ya no tengo quien venga a ayudarme, tengo que hacer tareas domésticas también yo, culpa de la pandemia. ¿Ah? ¿Cómo se abre la puerta del horno de tu casa? Hablo del horno doméstico, no los hornos grandazos que hay en las empresas. No. El horno doméstico de la cocina. El del microondas. El horno doméstico. ¿Ah? ¿Cómo se abre? ¿En el eje horizontal? En un eje horizontal. Jalo, cierro. Jalo, cierro. ¿Las bisagras dónde están? Así. Un eje horizontal. Un eje horizontal. Y eso lo trasladamos al cuerpo, señores. Lo trasladamos al cuerpo. Y le damos dirección al eje. Miren, me pongo más para la cámara. Hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. ¿Qué tipo de eje tengo? Abro, cierro. Elevo, bajo. ¿Qué tipo de eje tengo? Horizontal sería. Horizontal. ¿En qué dirección? Antero, posterior. Horizontal, antero, posterior. ¿De acuerdo? Ubicados una dimensión. Ahora fíjense. Hago esto, hago esto. Hago esto, hago esto. ¿Qué eje? Horizontal también. Sigue siendo horizontal. ¿Qué es lo que ha cambiado? La dirección. La dirección del eje. El primer eje que me permitía hacer esto era antero-posterior. El eje que me permite hacer esto, lo que pasa es que la mesa no me deja. Esto es un eje que va de derecha a izquierda. Ha cambiado el eje. ¿Ubicados? Algo que tienen que ir aprendiendo. Estoy hablando como un loro. Todos están así. Como por ejemplo, una de las compañeras están así, otros están así. Y ninguno acompaña los movimientos, señores. Ya les dije, el mejor cadáver para aprender son ustedes. Ustedes tienen que irse conociendo. Ustedes. Y ahora les voy a pedir, dejen colgar su brazo al lado de su silla, ya si no quieren pararse. Pongan la palma para
adelante, lo más adelante que puedan poner la palma de la mano. Ahora, busquen poner la palma para atrás, lo más atrás que pueda, incluso todo lo máximo que puedan dar. Vayan poniendo la palma. ¿Hacia dónde está mirando la palma ahora? A ver, Andrea, la palma de tu mano, que estaba mirando adelante, la has hecho girar. ¿Dónde está mirando ahora? Yo, doctor, porque creo que hay otra Andrea, no sé. Bueno, ya tú qué. Acá tienen que ser Hacia así. atrás. Si hay 10 Andreas, la primera, la más proactiva. No me interesa si es la 1, la 2, la 3. Una proactiva. Cuanto más participan, más van a aprender. ¿Hacia dónde está mirando tu mano, Andrea? Hacia atrás. ¿Ah? Primero, mira. Si Porque, yo pongo sí. mi mano adelante, voy girando, mira hacia adentro, hacia mi muslo. ¿De acuerdo? Sigo girando, ya mira para atrás, para la pared, para el ecran. Sigo girando, ya está mirando para allá. ¿O no? Está mirando para allá. ¿Se ubican? Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi mano? La estoy rotando. La estoy rotando. Y la rotación, ¿dónde sienten ustedes el movimiento? ¿Dónde sienten que se mueve? ¿Y dónde si hacen fuerza duele un poquito? O molesta un poquito. ¿Ah? Carlos, Alberto, ¿dónde siente que se mueve esta? Porque la mano se mueve, lógicamente se mueve la mano, pero el movimiento, ¿dónde lo estoy efectuando? Sí, Prácticamente es cierto, la en parte la del codo. supina pronación, pero ¿dónde más para hacer hasta que mire para allá? ¿Dónde? La parte de conexión entre lumen, loco, cubito y radio, la parte de aquí, el codo. No. Por eso es. A ver, sígueme. Pon tu mano para adelante y agarra tu hombro. Agarra tu hombro. Comienza a mover la mano, comienza a mover la mano, comienza a mover la mano. ¿Qué sientes en tu mano que agarre el hombro? ¿Ah? ¿No sientes que se mueve así el hombro? ¿Ah? ¿No sienten? Aprenden a conocerse. Esa rotación se llama rotación, se da en la articulación del hombro. ¿Y el eje de movimiento cómo es? El que nos falta. ¿Cuál es el eje de movimiento? Señores, pero miren, no se cierren. Como la bisagra. Porque si yo quiero, pongo mi mano así, abro la puerta, cierro la puerta. Abro la puerta, cierro la puerta. Una serie de movimientos que tenemos que ir aprendiendo y que ustedes tienen que irse familiarizando con eso. Tienen tareas para este fin de semana. Busquen los movimientos. Por ejemplo, tienen la articulación de la rodilla, creo que la ven. Pateo, recojo. Pateo, recojo. Hablo en términos futbolísticos, para que se entienda. Eje de movimiento, ¿cuál es? Horizontal. 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 ¿De dónde a dónde? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Ahora yo le digo, ahora les digo a ustedes, párense, no sean ociosos, vamos, párense, y muevan la punta del pie para adentro, o sea, para el otro pie, y la punta del pie para allá. Así, muevan, así. Ese es otro eje de movimiento. ¿Se está dando en la rodilla? ¿Se está dando en la rodilla ese movimiento? No. La rodilla únicamente ustedes están viendo, mírense, pruébenlo,
Mueve así y así, patea y recoge, nada más. No tiene otra función más la rodilla. Porque el movimiento de que pongo la punta del pie para allá y la punta del pie para allá, lo voy a tener en la cadera, con otro tipo de eje. ¿Parecido a quién? Al vertical de rotación. Eso se llama rotación externa, rotación interna. Patear se llama extensión, recoger se llama flexión. Y ya creo que por ahora ya tienen bastante para tener su fin de semana, que vayan repasando, para ya el lunes empezar con mucho brillo y con muchas ganas estudiar anatomía.